los creyentes. La humanidad del siglo XX y XXI está orgullosa de ella misma, está orgullosa de su civilización tan grande, de su tecnología, y dicen, antes de nosotros, la humanidad nunca llegó a un nivel de civilización tan alta y un nivel de humanidad tan alta. ¿Qué significa civilización? Significa humanidad. La tecnología no es una civilización. ¿Qué tiene que hacer la tecnología con la civilización? Ser un ser humano civilizado no significa ser un experto en computadora, de ser un robot. No significa eso. Sin sentimientos humanos. Uno sin sentimientos humanos no hay ninguna civilización. Y han creado muchas organizaciones en el nombre de su civilización tan grande. Organización de los derechos humanos, organización humanitaria, organización de todos los lados. Y eso no fue bastante porque ellos son tan civilizados. Han hecho también organización de protección de los derechos humanos, fundación para proteger los derechos de los animales, organización de protección de los derechos de los humanos, de los animales. Dicen que antes no había eso. Mira, Osheki. No tiene ninguna idea, pero antes no había este tipo de institución como organización de protección de los derechos de los humanos o de los derechos de los animales, de los humanos. Y eso es la prueba, el signo de nuestra civilización tan grande. Y también hemos creado ciudades de hospitales muy grandes. Nunca había en un país o en una ciudad antes, nunca había antes tantos hospitales en una ciudad. ¿No ves hasta qué punto somos civilizados y tan humanos? Y tenemos tantos consultorios de sociólogos, de pedagogos, sociólogos y psiquiátricos. Eso es el signo de nuestra humanidad y civilización. Nunca pasó antes que hay tantos psiquiátricos. Tienen razón, yo digo, nunca había antes tantas psiquiatría, porque nunca antes había tanta gente enferma como ahora, por eso que tienen muchos hospitales. Tampoco había antes tantos locos, por eso que tienen tantas psiquiatría. Nunca antes había tantas asociaciones de protecciones de los animales, porque se sabía sobre los animales y se sabía cómo tratarlos. No había ninguna manera o intención de aprovecharse de la naturaleza o de los animales. La gente estaba viviendo en armonía con la naturaleza y los animales antes. Pero podríamos decir totalmente el contrario ahora, lo que nunca había antes y lo que nunca es ahora. Eso significa absolutamente el contrario de una civilización. Eso significa el contrario. Eso significa que nunca antes había tanta perversidad, tanta crueldad y tantos locos y tantos enfermos. ¿Qué mundo tan enfermo tiene que ser? ¿Qué tipo de mundo enfermo se volvió a ser nuestro mundo ahora? ¿Dónde que no se necesita un doctor? ¿Dónde no se necesita un doctor? ¿Quién no necesita un doctor? Una persona con salud no necesita un doctor. Una persona con salud no necesita un hospital. Ni un animal tampoco necesita una organización de protección de los animales si los animales no son maltratados. Organización de protección de los derechos de los animales. Zona de protección natural. ¿Por qué eso existe? Porque hay gente que dañan a la naturaleza. ¿Por qué digamos eso? Porque la humanidad perdió su parte humana.
porque han perdido su entendimiento de ser humano saludable, lo han perdido por eso que han perdido su parte humana. Se fueron a cambiar loco por el mundo y materialista. Quien se acerca del materialismo se aleja más de la humanidad, porque una persona materialista pierde su parte humana, porque la materialidad no tiene ninguna humanidad. Cuando uno se va con una persona que no es un ser humano en la cama, sale de la cama como un zombie. ¿Por qué zombie? Porque él parece como ser humano, pero no es más un ser humano. O creyentes que usan su entendimiento humano y cuidado, que guardan su parte humana. Intentan de no perder su parte humana para su propia ventaja. Este mundo va a ser pasado. También los zombies en un momento van a tener que morir. Nadie se queda para siempre en este mundo. También si tú eres un rey, también si tú eres el jefe de este mundo va a quedarse y tú tendrás que irte. Ser una persona civilizada significa una persona con sentimientos humanos, con una parte humana, que uno se comporta como un ser humano y no como un animal. Y también los animales tienen misericordia. Nos han mostrado como un león tomó una gacela y la protegió, no la mató. Nos han mostrado este tipo de imágenes. Pero los seres humanos de hoy han perdido su parte humana. Cuidado, quien pierde su parte humana pierde su fe. Practican el uno con el otro con su parte humanidad. Intentan de amar más a su prójimo que tú mismo. Eso es el camino.